mucho gusto, les saluda Alex Cruz, el electrónico. El día de hoy vamos a mirar una forma de hacer nuestras luces para nuestro estudio, ya sea para video, para fotografía, ¿sí? Si de pronto no tenemos el presupuesto para invertir en unas lámparas o luces profesionales, pues podemos hacer algo muy sencillo. Los materiales son los siguientes: una caja que esté desocupada de zapatos o bueno, lo que tengan, papel aluminio, el cual ustedes la van a forrar a su gusto. Va a tener una perforación en la mitad para meter el cable y también unas perforaciones pequeñas para poder adaptar este plafón. Entonces vamos a necesitar la caja, papel aluminio, una hoja oficio también, pues, o la que nos alcance según la medida, para darle menos brillo, mejor contraste a la luz. Entonces necesitamos esto, un plafón, una lámpara LED. Lo bueno de estas lámparas ahorradoras es que no, tipo LED, es que no calientan, son luz fría. Los respectivos tornillos y tuercas para ajustar el plafón. También para controlar la encendida y el apagado, un switch. Una herramienta, nuestro multímetro digital. Destornillador. Una extensión o un cable con su respectivo jack o enchufe. O ustedes mismos lo pueden armar con las dos terminales. Básicamente eso es lo que necesitamos. Y de pronto un cable extra para hacer otras conexiones que vamos a mirar más adelante. Bueno, aquí les voy a enseñar el circuito básico, cómo viene configurado ese circuito. Entonces básicamente la parte eléctrica viene así. Es un circuito netamente eléctrico. Viene el enchufe, listo, y el enchufe va a tener dos alambres o terminales, donde uno va a ser la fase y el otro el neutro. Indiferentemente de esto, pues recordemos que tenemos un voltaje de corriente alterna, entonces va a variar entre fase y neutro. Entonces básicamente lo que hacemos es conectamos un switch o interruptor a una lámpara. Y ese es nuestro circuito. Sí, básicamente es un circuito en serie donde van a haber dos componentes, un switch que vamos a utilizar en este caso. Pueden ser reciclados, puede ser alguna fuente que ya no sirva, algún instrumento, algún aparato eléctrico en sus casas que ya no esté funcionando, que no lo estén utilizando, lo pueden reciclar. Entonces recordemos a la lámpara. Desde aquí vamos a controlar el encendido y ya, y cerramos el circuito y retorna a neutro. Entonces básicamente el que conexionado va a ser este. Internamente él tiene dos bornes o dos polos. Entonces uno va a ser para el neutro y el otro para la fase. Generalmente la fase es esta que va acá en el medio y la vamos a comprobar. En la fase es la que conocemos como línea viva.
Es importante siempre nosotros pues identificar la fase. Desde que nuestra conexión eléctrica en nuestra casa, apartamento o vivienda esté bajo la normativa, pues no vamos a tener inconvenientes. Sin embargo, así lo conectemos mal, es decir, que no identifiquemos la fase neutro, él va a funcionar porque lo que va a dar es un retorno de energía. Entonces es muy fácil deducir cuál es el fase acá y cuál es el neutro. Él ya viene identificado igual, incluso. Entonces colocamos nuestro multímetro en escala para medir continuidad. Entonces generalmente lo encuentran en donde están los ohmios, donde se ve el símbolo de emisión audible al lado del diodo. Entonces aquí ya lo configuré, ahí ya aparece. Por algo que efectivamente esté dando continuidad, pues uno las dos puntas y procedo a seguir la continuidad. Entonces yo miro el punto central, desconecto en la parte del que dice fase, lo selecciono ahí. Entonces, como ustedes pueden observar, el punto central es donde va esta parte del foco o el bombillo. Esa va a ser la fase o línea viva, y la parte que recubre va a ser donde no va a tener energía, es decir, para cuando nosotros vayamos en el proceso de enroscado, pues de pronto si estamos haciendo tierra, estamos descalzos, estamos húmedos, no vayamos a sentir un corrientazo. Todo esto se hace con normativa para eso. Y comprobamos el otro punto, que es el neutro. Efectivamente yo toco la carcasa o el cascarón, que es por donde va enroscado, y ahí me está midiendo continuidad. Esta es la forma en que yo varío o reviso que un dispositivo esté trabajando bien. El otro funcionamiento que voy a verificar es el de mi pulsador, el de mi interruptor, perdón. Es un interruptor de un polo. Lo que hago es validar el funcionamiento de él. Entonces, pues este ya lo había sacado de una cajita que tenía. Efectivamente, vamos a cambiarle el switch. Esto lo que hace es conmutar, cambiar la conmutación y escoge ya cuál es el switch de. Listo, acá no me está funcionando. Ya casi. Efectivamente está bien. También puedo corroborar que el cable que voy a utilizar con el extremo pues también esté dando continuidad. Si está nuevo no va a haber problema, sin embargo podría estar quebrada por algún extremo y en este caso no me está dando. Porque el multímetro no me está. Verifico que haya continuidad en las líneas, que no haya un corto, que no se crucen ya, y después cojo el otro extremo y este no me está dando al parecer. Me parece que está fallando este, entonces tenemos que suprimirlo por otro, tenemos que cambiarlo. Ya después de varias pruebas con el multímetro midiendo continuidad, procedí a cambiar el cable porque este es el enchufe o jack, no sé cómo le digan en sus tierras, está dañado y mi perrita también mordió el cable, entonces mejor lo deseché. Después lo reciclaré para otra aplicación. Este es un cable que me regaló un estudiante. Este es de un ventilador y pues ya le probé continuidad. Entonces, recordemos que simplemente es colocar el multímetro en escala de continuidad. Listo. Entonces me voy con una punta y mido unos extremos para probar. Está fallando un poco. Listo, y me da continuidad. Ahora la otra punta
con el otro extremo y efectivamente ahí verifico la continuidad de ese extremo, quiere decir que el cable está en perfectas condiciones, está bien. Ahora procedo a armar el circuito. Entonces, muy importante es cómo lo vamos. Recordemos lo que tenemos que hacer. Entonces, tenemos nuestro enchufe, conectamos en serie al switch y de ahí va la lámpara. Entonces recuerden que el pulsador, perdón, el interruptor que pueden utilizar es el que tengan disponible. Pueden comprarlo en una ferretería o en un punto electrónico. En mi caso pues tenía unos de reciclaje. Revisé mis cajas de herramientas, lo que tengo en mi taller. Que ahí tengo mi almacén de las cosas que he colectado durante mi vida como electrónico. Entonces pues, pero podemos coger cosas de reciclaje, lo que queramos. Podemos usar un switch de estos, un switch de muro, de sobremuro, bueno, lo que tengamos a la mano y pues que sea acorde con lo que vamos a hacer. En este caso es uno de doble polo, pero yo solamente voy a utilizar uno de los polos, es decir, el punto común y uno de sus extremos, porque lo único que voy a hacer es esto: pulsar el switch, y aquí en este caso tengo este que tiene 3 puntos y tiene una perilla que va a conmutar. Se puede mover para aquí o se puede mover para este lado. Simplemente cojo el punto común y alguno de sus extremos, y lo que voy a hacer es esto. Internamente tiene aquí 2 polos, ¿ya? Dependiendo del switcheo, pues él va a cerrar este circuito o a cerrar este o a abrirlo, dependiendo de cómo va la perilla. Entonces voy a escoger este, ya lo marqué por donde lo voy a hacer, y de ahí, de ese switch, voy a coger 2 cablecitos que son los que van a reemplazar este. Listo, uno va a ir a la fase o a uno de los conectores del enchufe y el otro punto va a ir a la lámpara. Entonces voy a proceder tengo un cable acá pelado por los 2 extremos, entonces voy a estañarlo, es decir, a echarle un poquito de soldadura en cada uno de sus pines y hacer las respectivas conexiones. Bueno, una punta, el que voy a estañar solamente el que voy a soldar a este punto. Este es el que voy a estañar, y ya los otros los dejo para el otro extremo que va a conectar con la fase, con el otro cable del enchufe y el otro con la lámpara. No tengo tercera mano, entonces me voy a apoyar de un caimancito que conseguí por ahí de ropa para hacer la soldadura. Entonces voy a proceder a estañarlo. Acá tengo mi soldadura. Si tienen de otro tipo, de pronto esos de sobremuro, va a ser mucho más fácil porque solamente va a ser atornillar. Pero como en mi caso tengo este, pues utilizo lo que tengo a la mano. Entonces, pregunto un poquito. Este cautín ya está un poco viejo, ya es hora de cambiarlo. Pero sigo hasta donde me lo permite. Me voy a poner mi tapabocas. Voy a colocarme mi mascarilla, mi protector, para también taparme esos vapores, porque recordemos que la soldadura de estaño tiene plomo y eso puede afectar la inhalación de estos productos, nos puede afectar nuestra salud. Si ustedes tienen una mascarilla full face o una half face con filtros mucho más especiales, pues la pueden usar, pero esta es más que suficiente para no inhalar esos vapores. Entonces lo que vamos a hacer es juntar acá un poco de soldadura en mi cautín, y vamos a estañar un poco las puntas. Es que hay que esperar un poco que coja el cautín buena temperatura para que ya la soldadura pues se pueda añadir mucho más fácil. Entonces ahí estañamos un poco la punta.
Bueno, ya después de que las dañé un poco, procedo acá a medir. Corto un poquito más los cablecitos. Ahora procedo a dañar los terminales que voy a escoger. Ahí sí es al libre. Entonces ya soldé mi switch. Entonces pues ahora voy a proceder a echarle un poco de silicona para que quede aislado, para evitar de pronto un corto. Esperamos a que seque y ya sabemos que pues, después de instalarlo, ¿listo? Entonces aquí va a ir ya saben, va a ir la fase en el plafón, es este punto del centro, y el neutro, este otro punto, va a ir al respectivo. Entonces ya tenemos el cable acá, ya lo tenemos, y procedemos a ir armándole nuestra caja. Vamos a tener acá entonces en la parte de atrás él tiene unos orificios. Ahí ya podemos seleccionar cuál va a ser el que va a ir a escogemos cuál va a ir la fase, lo podemos cortocircuitar, abrir el circuito, o sea, conectar a cada uno. Entonces lo que voy a hacer es acá es unir este, voy a escoger cualquiera que sea la fase. Pues generalmente estos cables viejos no, bueno, la fase acá en teoría es el que viene pequeño. Él tiene unas clavijas que tienen un orden, y cuando encontremos, como les mencionaba anteriormente, cuando los sistemas están bajo normativa, vamos a encontrar un toma eléctrico. Va a ser como en mi país Colombia, somos estándar 110 voltios, como el estándar americano, a 60 Hz. Eso es lo que nuestras electrificadoras o empresas de energía nos van a entregar. Y vamos a encontrar con normativa que va a tener, digamos, este es un toma, acá lo llamamos toma doble. Si está con normativa, él va a tener una clavija, un punto, que es el más ancho o el más grande, y va a tener otro pequeño. Y aquí va a ver así, ¿verdad? Se van a encontrar así. Generalmente van a tener esos tres terminales. ¿Qué va a hacer? Entonces corresponde, este va a ser la tierra, el ground, este va a ser el neutro, el más ancho, el más grande, y el más pequeño va a ser la fase. ¿Listo? Entonces, con este cable que tenemos de ejemplo, pues no tiene para conexión a polo tierra, pues porque son cables de los antiguos, pero sí va a haber una limitante en la conexión, porque la pata más ancha va a ser entonces el neutro. ¿Listo? En este caso este va a ser el más ancho, va a ser el neutro, y el que encontremos más angostico va a ser la fase. Eso sería por normativa, pero pueden haber muchas cosas, o podemos encontrar enchufes ya con 3 polos.
¿listo? Este es un monofásico trifilar, es decir, que es para un sistema monofásico pero con 3 hilos. Y este va a ser un monofásico bifilar que va a tener 3 hilos. Independientemente de que hagamos la conexión mal, él no va a funcionar, no nos preocupemos por eso, simplemente estoy mostrando como una normativa, como podrían encontrar de pronto en sus diferentes, estos 2 hilos. Bifilar es que 2 hilos, fase y neutro, y aquí va a haber ground, neutro y fase, ¿listo? El sistema eléctrico, ya de pronto si es en otros países como en la Comunidad Europea o acá en Sudamérica, en Argentina, ya van a encontrar este tipo de alimentación, 220 voltios, es monofásico pero con otra frecuencia. ¿Listo? Bueno, eso en otro apartado se explicará de pronto con más detalle, pero vamos a lo que vamos. No importa cómo conectes, igualmente va a funcionar. Simplemente es como por seguridad del usuario. Y voy a hacerlo por normativa. Todas estas normativas están diseñadas, generalmente es para proteger la vida de un ser humano. Entonces también tengo los respectivos tornillitos y las perillas. Lo que vamos a hacer es hacer un huequito para poder meter ahí ese terminal. Voy a buscar si no tengo una broquita o si no con el mismo cautín puedo hacer la perforación. Voy a hacerlo con el cautín. Listo, ya que quedó conectado nuestro switch. Ahí podemos reforzarlo en la parte, pero todavía no lo coloco porque voy a esperar la posición para ver cómo va a quedar. Finalmente que puedo reforzar con silicona para poder pegar bien. Entonces simplemente ahora sí vamos a hacer las conexiones. Entonces recordemos que una del switch, el que es precisamente la fase, ya la marqué, va a ir puenteada al switch a cualquier parte, ¿listo? Entonces ¿qué va a pasar? Una va a ir al switch y este punto vamos a conectar cualquiera al switch y el otro va a la lámpara. Entonces lo que vamos a hacer acá, entonces escojo cualquiera de estos puntos indiferentemente. Lo que estoy haciendo es abrir esta parte de circuito, abro un poquito y la uno a la fase que ya identifiqué. Listo, ya después de esto ya puedo proceder con cinta aislante. Ya conectamos nuestro interruptor, nuestro switcher, ya lo conectamos al punto que viene con el cable. Ahora voy a conectarlo, ya conecté este punto, ¿verdad? A la fase, que es esto que hice. Y ahora el otro extremo va a ir a la lámpara y este va a ser el neutro, es decir, este extremo y este que sobra es el neutro que va a conectar a la lámpara. Recordemos que la lámpara enciende con fase y neutro. Ya tenemos identificado esta fase que va a ser esta. Entonces ahí
procedo al punto que identifique como fase en la hornera a conectarla. Entonces y procedo a apretarlo bien, ok, y el otro extremo, que es el neutro, pues también le hago una pequeña antorchita. Listo, ahí me está dando, y ahora voy a probar la fase, que es donde está el switch. Ahora, listo. Estando de cero lado, entonces yo si lo que quiero es que sea, entonces muevo acá internamente, por eso no le he hecho, entonces quiero, y la acomodo pues a mi gusto, que donde quiere que quede la posición de encendido, apagado, si quiere arriba, abajo, bueno, en fin. Entonces ahora sí procedo a conectar, estoy seguro que aquí está bien, entonces procedo a y vamos a proceder a conectar nuestro foco con nuestro bombillo LED. Es de 9 vatios, es un bombillo LED de bastante ahorro energético. Entonces seguimos con, entonces ya conectamos el switch, ya ubicamos su posición, ya ubicamos el plafón con el respectivo bombillo, también ya tenemos nuestro cable ya conectado. Recordemos, ya ubicamos la posición del switch, cuál va a ser el on y cuál va a ser el off. Pues dependiendo, ya cuando finalmente lo hemos ubicado a nuestro gusto, pues ahí sí marcamos, ya ustedes diseñan o arreglan su caja a su disposición, ahí la pueden pintar de negro o le pueden colocar cartulina negra. Proceda a conectar y pues como ustedes pueden ver, ya tenemos el switch automáticamente on off, y ya tenemos, obviamente con este translúcido le pueden colocar un papel mantequilla, le pueden colocar otro tipo de papel con otra tonalidad más transparente, más oscuro, más mate, pero con esta luz es suficiente para poder hacer lo que ustedes quieran, ya sea para un video, para su fotografía de los productos que vayan a ofrecer, vender, o hacer un catálogo de algo. Pues pueden hacer un juego de luces de este tipo, muy fácil. Recuerden, una caja de zapatos, un papel, esto es una hoja oficio, una hoja de impresión o de fotocopiadora, una bombilla LED de bajo consumo, el plafón, el cable, el switch y ya. Y así finalizado nuestro. Espero que esto les sirva para sus proyectos y recuerden siempre tener mucha precaución con la conexión porque es energía eléctrica. Y les habla Alex Cruz Electrónico. Cualquier inquietud, pues estamos atentos. Un feliz día.